Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga sus vidas, su casa, su familia, su hogar, su trabajo, su salud. Dios bendiga todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. Amados, gracias por sintonizarnos por estos medios. Soy el pastor Robillar y gracias a Dios por Luminal TV que nos permite llevar la palabra hasta la comunidad de su hogar, de manera que por medio de ella podamos seguir siendo bendecidos y creciendo en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. En esta noche, amados hermanos, nuestro tema para el discipulado se titula El Gran Reseteo. Y cuando estoy hablando del gran reseteo, no se está hablando del gran reseteo que se habló hace casi 2 años atrás, sino del gran reseteo que se hizo hace 2021 años atrás. De ese gran reseteo es que yo le vengo a hablar, un gran reseteo como nunca lo ha habido, fue que aconteció hace tiempo atrás para la salvación de aún de los que en este tiempo vivimos. Pues el gran reseteo, ¿a qué me refiero? ¿Sabe? En inglés se dice the big reset. Es como reiniciar algo, es el gran reinicio. El reseteo es como una palabra en inglés que pues lo dicen de una manera como se dice, Spanglish, como una mezcla de inglés y español. Pero sabemos que se refiere a un reinicio. ¿Y por qué estoy hablando de que hubo un gran reinicio hace más de 2000 años atrás? Pues sabemos que el mundo estaba perdido, no había esperanza para el mundo, ¿verdad? Y pues Dios dio una nueva oportunidad. Dio una oportunidad de que el hombre pudiera volver a reiniciar, a resetearse. Pero ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso, pues en ese tiempo que estamos celebrando lo que llamamos la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que el mundo entero lo está celebrando, pero yo creo que nosotros deberíamos más celebrar, ¿verdad? Esa nueva oportunidad que Dios nos dio a través de su Hijo, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y quiero darle inicio al mensaje, al discipulado de hoy, en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Jesús, que significa
Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, que por medio del Espíritu Santo podamos, Señor, ministrar este discipulado para el conocimiento, para el crecimiento, para la edificación, Señor, de tu pueblo. Te pido, Señor, que tú tomes el control de todo mi sentir, de todo mi ser, de manera que sea efectiva, Señor, tu palabra a través de mi boca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues damos cuenta, amados hermanos, que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, que es del Espíritu Santo, y su nombre Jesús significa Salvador, o sea, el que iba a dar esa nueva oportunidad al hombre, al ser humano, el que iba a permitir de que se podía reiniciar nuestra vida. Por eso, amados hermanos, que el otro nombre que le damos a nuestro Señor Jesucristo es el Redentor, el que vino a redimir lo que se había perdido. Entonces, dando a entender, ¿verdad?, que la venida del Señor Jesucristo fue la segunda oportunidad. Fue una oportunidad de vida que se le ha dado a los hombres que estaban perdidos, extraviados en un mundo de pecado. ¿Por qué yo digo un mundo de pecado? Porque todos nosotros, antes de llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que conocíamos era los rudimentos del mundo. Y como es lo único que sabíamos y conocíamos, pues nos hacíamos esclavos de lo único que conocíamos y que vivíamos. Entonces, al venir el Señor Jesucristo en nuestras vidas y abrió nuestros ojos, abrió nuestro entendimiento, abrió nuestros sentires espirituales, ¿verdad? Y hemos podido entender de que paralela a la vida, a los rudimentos del mundo, que solamente conocíamos y vivíamos y por lo tanto éramos esclavos de eso, pues hemos aprendido de que había otra forma de vida que se encontraba en el Señor Jesucristo. Y por medio de Jesucristo hemos podido abrazar esa oportunidad de vida y resetear nuestras vidas en Él. Amén. Por eso yo digo que Jesús pues, fue el primero en darnos una oportunidad. Él fue el primero en hacer un acto de un gran reseteo, de un reinicio, ¿verdad? ¿Sabe? A veces nosotros usando una computadora y se daña o por los virus y cosas así, pues le tenemos que volver a reiniciar con tal vez un nuevo programa. No sé, no soy muy bueno en computación, pero yo sé que en dado caso de que hay problemas y todo eso hay que reiniciar para que haya un mejor fluir, ¿verdad?, del sistema. Pues así, pues nosotros por medio de Jesucristo tenemos esa oportunidad de reiniciar nuestra vida, de resetear nuestras vidas, abrazando esa oportunidad que solamente encontramos en Cristo Jesús. Pues a mí me ha dado la oportunidad, a muchos de nosotros nos ha dado la oportunidad, y la oportunidad sigue vigente para cualquiera que quiera reiniciar su vida, resetear su vida. Porque no todo está perdido. No todo está perdido. Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y ese es el primer paso al gran reseteo, el arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos al Señor, resetéase en el Señor, dice la palabra. Dice Gálatas 4, versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños. Y yo quiero que entienda que cuando la palabra de Dios está diciendo cuando éramos niños, está hablando de que cuando éramos como inocentes, sin conocimiento. ¿Por qué? Porque no hemos conocido ningún niño en la historia que eran esclavos, ¿verdad? Dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, cuando estábamos inocentes, sin conocimiento, la esclavitud que vivíamos bajo el rudimiento del mundo, porque era es el único camino que conocíamos.
Por lo tanto, como era lo único que conocíamos, nos sujetábamos, ¿verdad?, a lo único que conocíamos. Y eso nos reducía a nosotros en esclavos. Dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento de Dios, Dios envió, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, el gran reseteo, por cuanto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahí se hizo, amados hermanos, lo que en esta noche le vengo a hablar, el gran reseteo. Estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo, pero cuando se cumplió los tiempos, Dios envió a su Hijo y dice que nació de mujer y nació bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, bajo los rudimientos del mundo, para que pudiéramos recibir la adopción de hijos. Sin el gran reseteo que Dios hizo para cada uno de nosotros, no podemos recibir la adopción de ser hechos hijos. No lo podemos recibir porque primeramente hay que resetearse. Porque o pertenecemos al mundo, o vivimos bajo la esclavitud del mundo, o vivimos bajo la redención de nuestro Señor Jesucristo, dándonos, ¿verdad? Dice, Dios envió a nuestros corazones, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces luego dice en el versículo 7, ya no eres esclavo, ya no estás bajo el rudimiento del mundo, ni bajo la ley, ya no eres esclavo, sino hijo. Amén. Y lo que significa eso, amados hermanos, cuando dice que ya no eres esclavo, hay que entender que se está hablando de lo que solamente conocíamos, los rudimientos del mundo, a los cuales nos sujetábamos en esclavitud, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nosotros no seamos servidores. Lo que no somos más es esclavos de los rudimientos del mundo, de la ley. Estamos bajo la gracia. Ese gran reseteo nos permite a nosotros ser partícipes de la herencia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, siendo hijo, podemos clamar Abba Padre, porque tenemos el espíritu de adopción, el espíritu del Hijo de Dios, ¿verdad? Ya que hace que ya no seamos esclavos, sino hijo. También heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Pero debemos de recordarnos, amados hermanos, que la esclavitud no tiene nada que ver con ser servidor. Porque el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dice, el que quiere hacerse grande en nosotros, que sea el servidor de los demás. Por lo tanto, ese gran reseteo no nos hace más que nadie, nos hace servidor de aquellos que no conocen, nos hace servidor de aquellos que necesitan conocer a Dios, nos hacen servidores de aquellos que también necesitan un reseteo, un reinicio, una nueva oportunidad de vida. Amén. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1, para que entendamos por qué yo he titulado este discipulado el gran reseteo. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora
opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia, hijos de ira, perdón, lo mismo que los demás. O sea que no es que seamos diferentes a los demás, no es que seamos mejor que los demás, no es que seamos más santos que los demás, sino que hemos abrazado esa nueva oportunidad, esa oportunidad de que pudiéramos reiniciar nuestra vida en Cristo Jesús. Hemos podido resetearnos, como dice, ¿verdad? En Cristo Jesús. Pero éramos lo mismo que los demás. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque estábamos siguiendo la corriente de este mundo, estábamos en la esclavitud de ese mundo, lo mismo que los demás. Éramos hijos de desobediencia. Amén. Entonces, ¿qué nos hace mejor? Nada nos hace mejor. Lo que hemos venido a hacer es hijo y coheredero con Cristo, pero simplemente por la pura gracia y misericordia de Dios. Entonces, ¿qué puedo decir a eso? Yo puedo decir que la misma oportunidad es ofrecida a todo aquel que quiera resetear su vida, a todo aquel que quiera reiniciar su vida, para no seguir los rudimientos del mundo, para no seguir bajo la esclavitud del mundo, para no seguir conforme a los principios de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una oportunidad de una nueva vida, porque Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa misma oportunidad de resetear y hacer una vida nueva se le ofrece hoy, hasta la fecha de hoy, que no es muy tarde. Cualquiera que en ese tiempo desea cambiar su vida, reiniciar su vida, resetear su vida, tomar esa nueva oportunidad, lo puede hacer confesando a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Dice el versículo 5, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie pudiera haberse reseteado por sí solo, por sus propias obras. Dios tuvo que hacer una obra redentora para darnos a nosotros la oportunidad de reiniciar nuestras vidas. En el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, ajeno a la ciudadanía de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El gran reseteo. Dios reinició la vida de los hombres, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Como lo dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa fe, en esa creencia es que nuestra vida se resetea.
pero hay que creerlo con todos nuestros corazones, hay que creerlo con toda nuestra alma, para poder desechar la vieja vida y abrazar la nueva que se nos ofrece a través de Cristo Jesús. Para eso, amados hermanos, tenemos que tomar la determinación de acercarnos a Dios, de entender de que la vida que vivimos no es la que necesitamos, no sirve de nada. Es como cuando estamos usando algo y ya no sirve, ¿qué hacemos? Lo botamos y tomamos otro nuevo o lo reemplazamos por algo que sirve. Pues esa vida que Jesucristo vino a darnos de manera que nosotros podamos desechar la que no sirve, resetear nuestras vidas en Él. Santiago capítulo 4 dice algo que a todos nosotros, ¿verdad? Lo que ya hemos recibido al Señor Jesucristo y lo que no todavía han sido convencidos. Dice la palabra en Santiago capítulo 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Él os exaltará. Él les dará la oportunidad de experimentar esa vida grandiosa, esa vida hermosa que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. ¿Qué esperamos? No podemos esperar que sea muy tarde. No podemos esperar que ya llegue un tiempo donde Dios no pueda ser hallado. Llámalo mientras Él está cercano. Acérquense a Él. Limpiemos nuestras manos. Limpiar las manos es decir, ya termino con esa vida, me lavo de esta vida y ahora me acerco a Dios. Porque si yo me acerco a Él, Él se acercará a mí. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios tiene una mejor vida para ti. Dios tiene una mejor vida para nosotros. Hay que buscar de qué manera podemos resetear nuestras vidas en Cristo Jesús, porque en Él, solamente en Él, tenemos la salvación, solamente en Él tenemos la vida eterna, solamente en Él tenemos entrada en el reino de los cielos. Amados, no perdamos el tiempo hablando de otra cosa, hablemos de salvación, hablemos de resetear la vida, de abrazar la vida nueva que Cristo tiene reservada para cada cual que cree en su nombre. Amén. Dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no a algunos hombres, a todos los hombres. Pero ¿cuál es la diferencia? Esa salvación lo recibe el que cree. Esa salvación, esa oportunidad de una vida nueva, una vida reseteada, es recibida solamente para aquellos que creen. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos los hombres. No es que Dios te ha desechado, no es que Dios te ha rechazado, sino que nosotros a veces no queremos rechazar, lavar nuestras manos de las cosas que nos sirven, de las impurezas, como lo dice, lavad vuestras manos, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, los que no se han decidido, los que no saben si estar aquí o allá, los que no han tomado una determinación con su vida, dice, purificad vuestros corazones. Toma una decisión hoy, aunque te duela, aunque seas afligido, aunque te lamentes, aunque llores, dice la palabra que vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Dice, humillaos delante de Dios y Él os exaltará.
Por lo tanto, la manifestación de Dios es para salvación, para todos los hombres. Pero, ¿cuál es el propósito de entender que debemos de movernos por fe, de buscar a Dios? Dice el 12, enseñando ¿qué? Renunciando. El que tiene que renunciar y entender de que hay una vida mejor somos nosotros. El que tiene que tomar una determinación para hacer ese reseteo, para abrazar esa oportunidad de esa nueva vida, somos nosotros. ¿Haciendo qué? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, cuando se habla de redención, se está hablando de recuperar lo que se había perdido. Se está hablando de comprar a precio de sangre lo que ya no tenía esperanza ni solución. Eso fue lo que hizo nuestro gran Dios para con nosotros. Por lo tanto, no desechemos esa salvación. Esa salvación no es para solamente los que a veces decimos que son los aleluyas, a veces lo que decimos que son los fanáticos, a veces lo que decimos que le han lavado los cerebros, a veces lo que decimos que no saben nada, que son los protestantes y que son todos los nombres que por haber y por haber. Esa oportunidad es para ti. Pero ¿sabe lo que pasa? A veces sentimos tanto orgullo o a veces nos sentimos tan comprometidos con el mundo, con el rudimiento, con los rudimentos del mundo, que no queremos quedar mal con nuestra gente, con nuestras amistades, con nuestra familia, despreciando una vida, una oportunidad de vida que solamente Dios nos da a través de un sacrificio que se hizo hace 2021 años atrás para resetear nuestras vidas y darnos oportunidad de una herencia incorruptible en el reino de los cielos. Así que, amados hermanos, guardemos la esperanza bienaventurada, es una esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Purificar para sí, resetear para sí, reiniciar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Pero ¿cuál es el paso que determina que realmente yo he creído? ¿Cuál es el paso que yo tengo que hacer para demostrar que sí yo necesito de esa nueva vida? Pues debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí? Es el paso que define y que declara que realmente yo he creído que Jesucristo puede darme una vida nueva, borrando la vida vieja que está viciado y contaminado con los deseos mundanos, con los deseos de la carne. Él puede hacerlo, pero necesita activar tu fe, necesitamos activar nuestra fe, creer que sí Él lo puede hacer y esperar en Él esa nueva vida que solamente Él nos puede dar. A veces no nos acercamos porque tenemos miedo de acercarlo a lo que no conocemos. Pero a veces cuando nos acercamos a lo que no conocemos y nos damos cuenta que ¿por qué no lo había hecho antes? Porque no había tomado esa determinación antes de renunciar a la impiedad y toda clase de impureza y abrazar esa vida que Cristo vino a darme hace más de 2000 años atrás. Y voy cerrando, mis amados hermanos. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El gran reseteo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Abracemos esta nueva vida con fe y determinación, amados hermanos, para que podamos ver la gloria de Dios. Así que, amados, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días hasta el fin. Que tengan todos una buena noche y sean todos bendecidos. En el nombre de Jesús.